limpiar, hidratar, proteger y renovar. Soy Mabel Bueno y sea muy bienvenida a este canal. Si te gusta todo lo que es cuidar de la piel, quédate y charlemos de todo. ¿Sabes la importancia de la limpieza en la rutina facial? Lo que es limpieza a la mañana y a la noche, la diferencia, ¿por qué de la noche más importante? Bueno, ahí te explico. La limpieza a la mañana sirve para retirar los productos que pusimos a la noche. Por eso es una limpieza más tranquila y no es necesario la doble limpieza. Ya la limpieza de la noche y el motivo por qué es la más importante del día es porque a lo largo del día pusimos los productos a la mañana, protector solar, maquillaje, el sudor que se libera, la contaminación del aire, así que por ese motivo la limpieza nocturna es más importante. Y dediquen tiempo, sí chicas, dediquen tiempo, 1 minuto es el suficiente. 1 minuto, activa el gel de limpieza, la espuma de limpieza, hace este lavado. Pero, ojo, con el agua caliente. No usen agua caliente. Yo siempre hablo con mis pacientes para que no usen, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua caliente retira la barrera cutánea, la barrera de protección de nuestra piel. Por eso, si vos sos profesional, también indica a tus pacientes que no hagan el lavado con agua caliente. Otro tip muy importante, chicas, que yo siempre digo a mis pacientes cuando es primera vez y a mis seguidoras en Instagram, el lavado facial sea siempre después de ducharse. Sí, principalmente después de lavar el pelo. ¿Por qué? Porque queda residuo de champú, de acondicionador. Por eso es importante y recomendar que este lavado, que la limpieza facial sea después de ducharse. Y sí, cuiden con eso. Y bueno, rutina de la mañana, limpia, que sea con gel de limpieza o una espuma, ¿sí? De preferencia que contenga extracto de avena, porque limpia sin agredir, y con alantonina, que calma la piel. Segundo, hidratar, no se olviden hidratar, o que sea un serum o una crema, pero no deje de hidratar la piel. Además que busquen saber tu biotipo de piel, ¿sí? Para que no esté usando por ahí cremas que no va para tu piel o cremas que no van a llegar a una hidratación suficiente. Entonces hay que saber si tu piel es seca, si está deshidratada, oleosa, con acné. Es otro tipo de hidratación también, hay que ser algo más específico en este caso. Otro punto, el protector solar. Yo siempre indico lo que es protector ligero, o que sea en base a agua o con componentes en la formulación que no van a pesar en la piel. En general suelo indicar algunas marcas a mis pacientes, claro, pero cada uno, cuando es en relación a protector solar, yo dejo muy abierto para que cada uno elija el que más le guste y el que más se quede cómodo a la piel. Porque lo que a mi piel sea cómodo, quizás para la tuya no sea. Así que en este punto yo dejo un poquito abierto. Rutina facial nocturna. Bueno, en este punto de la limpieza no hace falta que uses un limpiador a la mañana y otro a la noche. Puede ser el mismo limpiador. Cuando armo las rutinas faciales en general, dejo el mismo limpiador para la mañana y para la noche. Pero el punto clave, y ahí es donde se hace la diferencia. Siempre pongo dedicarte un tiempo, mínimo 1 minuto. Ponga en el cronómetro
un minuto para este lavado de la noche, porque es necesario que te saques todo lo que fue depositado a lo largo del día, como yo había dicho anteriormente en el video. Y si usaste maquillaje, haga la doble limpieza con aceites específicos para eso, que contengan centella asiática, que es muy bueno, además de disolver el aceite con centella, además de disolver toda esta mugre que está en la piel, ayuda también a regenerar, entonces a limpiar mucho mejor esta piel. Otro punto para desmaquillar antes del limpiador: no usen las toallitas desmaquillante o el agua micelar que contenga alcohol. Hoy día sí, ya existe agua micelar que no tiene alcohol. Si no querés los aceites porque no te gusta la textura, elija agua termal también, o el agua micelar que no tenga alcohol. Leche de limpieza no me gusta mucho porque siento que queda todavía, que no se disuelve bien lo que es todo este residuo en piel. Después de todo el lavado, de la limpieza, viene la parte de regeneración, renovación celular. Y los productos de este paso dependerán mucho de lo que vos estás buscando para tu piel. Sea aclarar manchas, arrugas finas, elasticidad también. Pero si querés una renovación, si no sabes por dónde empezar o no podés ir a un profesional para que te arme una rutina facial o para que te indique productos, te voy a dejar un tip. Pero si no tenés condiciones de hablar con una profesional, de hacer una consulta, o si no sabes nada de piel, te voy a dejar un super tip, ¿sí? Y es un activo que es muy noble, el ácido mandélico. Y la funcionalidad del mandélico en un porcentaje más bajo de 10% hasta un 5% vas a hacer aportar luminosidad, uniformizar la piel y renovar, que es lo que buscamos en este proceso del segundo paso a la noche. Bueno, chicas, la recomendación sería esta: de que puedan buscar un profesional para que te armen, te indique una buena rutina facial con buenos productos y que no sea algo de redes, ¿sí? Aunque hay mucha información hoy día, muchas cosas buenas, muchas marcas, laboratorios muy buenos, pero de la misma forma hay mucha cosa engañosa. Así que no quédense con lo que quizás un influencer dijo, porque quizás no saben de verdad la funcionalidad o la composición del producto. Otro tip más es que la rutina facial es 30% el cuidado externo, como vos cuidás de tu piel superficial afuera, y lo que es el cuidado interno. Sí, cuidado con la alimentación, con cosas inflamatorias, principalmente la leche. La leche no deja desinflamar nada o tarda mucho el proceso de desinflamación, así que ojo con eso. El equilibrio de las hormonas también, que estén controladas, que puedan hacer el cuidado. El estrés, que libera el cortisol, que es la hormona del estrés y que hace un desequilibrio en el organismo, así que cuide con eso también. Una buena noche de sueño, que tenga una calidad de sueño muy buena, porque en la madrugada que se libera una hormona que llamamos GH, la hormona de crecimiento, porque tiene los factores celulares de crecimiento.
Y tomen agua, chicas, suficiente al diario, ¿sí? Para ayudar en el control, en la composición corporal, de lo que es toda la funcionalidad de nuestro organismo en la parte interna. En que, ojo, 70% es lo que está interno y los 30% es lo que cuidamos al externo. Así que nos vemos en el próximo video.